Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro canal, vuestro canal de salseo turco y cotilleos de telenovela. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que os va a encantar y que muchísimos nos habéis pedido a gritos, la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Después de años de silencio, rumores y proyectos separados, parece que hay una luz al final del túnel para una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. En este vídeo vamos a analizar a fondo todas las pistas, los indicios y las declaraciones que apuntan a que Can y Demet podrían estar acercando posturas de nuevo. Repasaremos su historia de amor, desde los inicios en Erkencikus, pájaro soñador, hasta la dolorosa ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto. Desentrañaremos los motivos de su distanciamiento, las supuestas infidelidades, los malentendidos y las presiones mediáticas que pudieron acabar con su relación. Y por supuesto, exploraremos las señales que nos hacen pensar que esta reconciliación podría ser real, más allá de nuestros deseos como fans. Antes de empezar, quiero pediros un favor enorme. Si sois tan fans de Can y Demet como nosotros y queréis estar al día de todas las novedades, exclusivas y salseos del mundo de las telenovelas turcas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Vuestra suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, como muchas historias de amor, un torbellino de emociones. Se conocieron en el set de Erkencikus, pájaro soñador, una comedia romántica que arrasó en Turquía y posteriormente en todo el mundo. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, eran una explosión de pasión, ternura y humor. Y esa magia traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. Durante el rodaje de Erkencikus, los rumores de romance entre Can y Demet eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que compartían en pantalla y fuera de ella. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y montajes que demostraban la complicidad y el cariño que se tenían. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente su relación, tampoco la negaron rotundamente. Jugaban al despiste alimentando la expectación y el entusiasmo de sus seguidores. Recordemos esas entrevistas donde con una sonrisa cómplice evitaban confirmar lo obvio, pero tampoco lo desmentían, dejando a los fans con la miel en los labios. Eran maestros del juego mediático. La verdad es que su relación era un secreto a voces. Se les veía juntos en eventos, cenas románticas y escapadas privadas. Los paparazzi les perseguían constantemente intentando capturar una imagen que confirmara su noviazgo. Y aunque siempre intentaban mantener la discreción, era evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. Aquellas fotos robadas en playas paradisíacas, las cenas en restaurantes italianos con vistas al Bósforo, las escapadas a ciudades europeas. Todas alimentaban la fantasía de un amor de cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la fama, la presión mediática y los celos pueden acabar con las relaciones más sólidas. Tras el final de Erkencikus, los rumores de crisis entre Can y Demet comenzaron a intensificarse. Se decía que Can era muy celoso y posesivo, y que no soportaba que Demet recibiera tanta atención de otros hombres. También se hablaba de infidelidades por parte de ambos, aunque nunca se pudieron confirmar. Las redes sociales, que antes eran un hervidero de amor, se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se dividían, unos defendiendo a Can, otros a Demet. Las teorías conspirativas florecían, alimentadas por la falta de información oficial. Lo que sí es cierto es que poco a poco Can y Demet fueron distanciándose. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y dejaron de hablar el uno del otro en entrevistas. Su silencio era ensordecedor. La confirmación de su ruptura fue un duro golpe para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Fue un comunicado escueto, frío y distante que dejó más preguntas que respuestas. El sueño se había roto en 1000 pedazos. Durante los años posteriores a su ruptura, Can y Demet siguieron caminos separados. Can se centró en su carrera como actor, protagonizando series como Bay Jane y Sandokan, y viajando por todo el mundo. Demet también siguió trabajando en telenovelas y películas, como Doğu Une Kaderindir y Aşk Taktikleri, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía.
Khan buscó nuevos horizontes, incluso probando suerte en el mercado italiano, mientras que Demet se afianzaba como la reina de las comedias románticas en Turquía. Cada uno construyó su propio imperio, pero la sombra de Erkencikus y de su relación siempre les persiguió. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Khan se comprometió con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque finalmente rompieron su compromiso. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio duró apenas unos meses. Estas relaciones, aunque aparentemente serias, siempre fueron analizadas con lupa por los fans, que las comparaban inevitablemente con la relación que Khan y Demet habían tenido. Diletta y Oğuzhan nunca lograron conquistar el corazón de los fans como lo habían hecho Khan y Demet. Y aquí es donde empieza lo interesante. Después de años de silencio y proyectos separados, parece que Khan y Demet podrían estar acercando posturas de nuevo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora? ¿Es el destino, la casualidad o simplemente una estrategia de marketing? La primera señal de que algo se está moviendo entre Khan y Demet fue su reciente encuentro en un evento benéfico. Aunque no se fotografiaron juntos, se les vio hablando animadamente en un momento dado. Los testigos aseguran que se mostraron muy amables y sonrientes el uno con el otro. Este encuentro, aunque breve, fue suficiente para desatar la euforia entre sus fans, que vieron en él una posible reconciliación. Fue una chispa en la oscuridad, una pequeña señal de esperanza que encendió de nuevo la llama de la ilusión. Las redes sociales estallaron con hashtags como #Candem reconciliación y #Erkencikus volvió. Pero no solo eso. En las últimas semanas, tanto Khan como Demet han hecho declaraciones que han sido interpretadas como indirectas hacia el otro. En una entrevista reciente, Khan dijo que nunca se puede decir nunca, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de retomar una relación pasada. Fue una respuesta ambigua, pero que dejó la puerta abierta a la especulación. Por su parte, Demet publicó un mensaje en sus redes sociales en el que hablaba de segundas oportunidades y de aprender de los errores del pasado. Este mensaje, sutil pero revelador, fue interpretado por muchos como una indirecta dirigida a Khan. Además, algunos amigos en común de Khan y Demet han revelado que ambos han estado preguntando el uno por el otro. Parece que hay interés por saber cómo está el otro, qué está haciendo y cómo le va en la vida. Esto demuestra que a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, aún existe un vínculo entre ellos. Los amigos en común, que siempre han mantenido la discreción, han comenzado a filtrar información, probablemente con la intención de allanar el camino para una posible reconciliación. Otra señal que nos hace pensar que esta reconciliación podría ser real es que ambos están en un momento muy diferente de sus vidas. Khan parece más maduro y reflexivo, y ha reconocido públicamente algunos de sus errores del pasado. Ha dejado atrás la imagen de chico malo y se muestra más comprometido con causas sociales. Demet también ha aprendido mucho de sus experiencias sentimentales y parece más abierta a perdonar y olvidar. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar cualquier obstáculo. Es cierto que después de todo lo que ha pasado, una reconciliación entre Khan y Demet sería un proceso complicado. Tendrían que superar muchos obstáculos, dejar atrás el orgullo y el rencor, y estar dispuestos a perdonarse mutuamente. Tendrían que enfrentarse a los fantasmas del pasado, a las heridas no cicatrizadas y a los miedos que aún puedan existir. Pero si ambos están dispuestos a trabajar en su relación, creo que podrían tener una segunda oportunidad. Si son capaces de dejar atrás el ego y centrarse en lo que realmente importa, podrían construir una relación más sólida y madura que la que tuvieron en el pasado. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos asegurar al 100% que Khan y Demet vayan a reconciliarse. Pero las señales son evidentes. Y como fans, solo podemos esperar y desear que así sea. Nos encantaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Queremos creer en los cuentos de hadas, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Además, no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en sus carreras profesionales. Su química en pantalla era innegable y su éxito como pareja catapultó a ambos a la fama internacional. Si se reconciliaran, podrían volver a trabajar juntos en un proyecto, lo que sería un bombazo para sus fans y para la industria televisiva. Sería un movimiento estratégico que les beneficiaría a ambos. Imaginad una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet. Sería un éxito asegurado. Los fans estarían ansiosos por verlos juntos de nuevo, y la expectación mediática sería enorme.
Sería una oportunidad única para revivir la magia de Erkencikus y conquistar al público con una nueva historia de amor. ¿Se atreverán a repetir la fórmula del éxito? En definitiva, la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que nos tiene a todos en vilo. Después de años de silencio y rumores, parece que hay una luz al final del túnel para una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. Solo el tiempo dirá si esta reconciliación se hace realidad. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos analizando todas las pistas, los indicios y las declaraciones que apuntan a que Can y Demet podrían estar acercando posturas de nuevo. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada palabra, a cada gesto que pueda confirmar o desmentir esta posibilidad. Y ahora, para concluir, vamos a repasar brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Can y Demet, desde sus inicios en Erkencikus hasta su dolorosa ruptura. Hemos analizado los motivos de su distanciamiento, las supuestas infidelidades, los malentendidos y las presiones mediáticas. Y hemos explorado las señales que nos hacen pensar que esta reconciliación podría ser real, más allá de nuestros deseos como fans. Hemos analizado las declaraciones, los encuentros, los rumores y las indirectas que alimentan la esperanza de una reconciliación. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis darle like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que Can y Demet se reconciliarán? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? Quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestro mayor deseo? ¿Qué serie o película os gustaría ver protagonizada por Can y Demet? Y antes de despedirme, quiero recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros, con exclusivas, salseos y cotilleos del mundo de las telenovelas turcas. Así que no os lo perdáis. Próximamente analizaremos las posibles candidatas para ocupar el corazón de Kerem Bürsin tras su ruptura con Hande Erçel. No os lo perdáis. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, dadle like, compartid y suscribíos al canal. Adiós. Y que viva el salseo turco.